Dios bendiga de una manera especial. Quiero traer una reflexión en este domingo 7 de junio del 2020. Dice así, Primera de Samuel, el capítulo 15, su verso 9, en el nombre de Jesús. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los cananeos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los oculatos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Alabados al Señor. Qué linda esta palabra, ¿verdad? Cuando miramos aquí, esta es la historia del rey Saúl. El rey Saúl era un hombre que no era conforme al corazón de Dios. El rey Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció sus claras instrucciones. Jehová le había dicho a él en el capítulo 15, el verso 2, le dijo, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, aquí vemos que Jehová le dio unas instrucciones a él. Alabados al Señor. Muy clara. ¿Por qué? Porque él no estaba entregado a la voluntad de Jehová. ¿Quién no estaba entregado a la voluntad de Jehová? El rey Saúl. Saúl no tenía el corazón disponible para Dios, para nada. Él sentía que la palabra de Dios era buena, pero que no era tan agradable para él obedecerle. Entonces por eso no siguió sus instrucciones. Así hay muchas personas hoy día que para ellos los sacrificios son mucho más importantes que obedecer la palabra de Dios. O sea, hoy día vemos muchas personas que están contentos porque el gobierno en muchos países mandó a abrir las iglesias. Pero eso fue el gobierno que mandó a abrir las iglesias. No fue Jehová. El gobierno mandó a abrir las iglesias. Alabados al Señor. Fíjese de algo. Obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, o servicio a Dios o sacrificio personal. El pecado de Saúl fue poner su propia concesión de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. Ese pecado será asimismo el punto central de la apostasía final, profetizado para el periodo poco de tiempo antes que venga Cristo. Como dice Mateo 24, verso 11, verso 24, como dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en su verso 9 al 12, y 2 Timoteo 4, en su verso 3 y 4, y 2 de Pedro 2. La adoración, la oración, la alabanza y los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante sus ojos si no va acompañado de la explícita obediencia a Él y a sus justas normas, como dice Isaías 58:2, Isaías 59:2 y primera de Corintios 13. O sea, no importa cuál sea su manera de adorar, no importa que la adoración que usted traiga al Señor, la exterior, la de por fuera, que usted venga con adoración, que usted esté haciendo tantos sacrificios. Muchos han dicho que las farmacias, que los bancos, que los supermercados están abiertos y por qué no puede estar abierto la iglesia. Da mucha pena escuchar personas hablar así. Y más pena me da cuando son supuestamente presbíteros o que son pastores. ¿Por qué me da pena? Porque muchos han querido comparar el mundo con Dios. Con Dios, o sea, con la iglesia. Cuando la misma palabra nos dice a nosotros en Juan
el capítulo 15, en su verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. O sea, Juan 15, en su verso 18 al 20, nos da a entender que el mundo va a aborrecer las cosas del Señor. Entonces, como dice aquí, también a vosotros os perseguirá. Mientras usted y yo estemos sujetos a las normas de Dios, a sus mandamientos, estatutos y decretos, vamos a ser odiados, perseguidos y rechazados por causa de Él. Amén. El mundo es el gran adversario de Cristo y de su pueblo a través de la historia. El verdadero creyente debe de entender que el mundo, incluso las falsas iglesias y organizaciones religiosas, siempre se opondrán a Dios y a las normas de su reino. Por eso el mundo seguirá siendo un enemigo y perseguidor de los fieles creyentes hasta el fin, como dice Santiago 4:4 y Mateo 5:10. Los creyentes sufren a manos del mundo porque son fundamentalmente diferentes, no son del mundo. Pero si son de este mundo, ¿verdad? El mundo no lo va a perseguir ni lo va a aborrecer. Entonces los valores, las normas y las direcciones de los fieles están conflictos con los métodos injustos de la corrupción, de la corrompida sociedad. Se niegan a comprometerse con sus normas impías y en vez de eso piensan en las cosas de arriba. Nosotros los cristianos nos negamos a caminar como el mundo camina y lo que hacemos es que como hemos resucitado con Cristo, como dice Colosenses 3:2, nosotros nos dejamos dirigir. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará porque tomará de los míos y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomaré de lo mío y os hará saber. Hace años atrás yo tuve una revelación de parte de Dios, donde yo veía que en muchas iglesias muchas personas se enfermaban. Y yo veía que llegaba la ambulancia recogiendo a la gente, porque la gente se enfermaba. Alabados al Señor. Entonces, no puedo decir que tal vez sea este tiempo, ¿verdad? Porque esa revelación la tuve hace 4 años. O sea, no sé cómo, no entendí ni comprendí, ¿verdad? Pero esa revelación yo la tuve donde llegaban muchas ambulancias a muchas iglesias, especialmente a iglesias grandes. Llegaba la ambulancia, yo veía a la gente vomitando, yo veía a la gente enferma. Y muchas personas abrían sus ojos y les reclamaban, alabados al Señor, a esos ministros, les reclamaban, hasta les reclamaban por su dinero y cosas por el estilo. ¿Cómo serán estas cosas? No lo sé, eso fue en el 2016 que yo vi esas cosas. Como también vi en el 2016 cómo salían muchos fraudulentos. O sea, yo veía mucha gente vestida de cristiano. Pero el Señor me decía, no son cristianos, míralo bien. Cuando yo miré, eran así. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hoy día puedo entender muchas revelaciones de las que el Señor me dio en su verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, me di cuenta que esas cosas, era esto lo que el Señor me estaba revelando. También el Señor me administraba cuáles eran las características, los frutos, cuáles eran las acciones
de las personas que seguían a esta gente. Por ejemplo, en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjese de algo. Esos frutos contarán de características dañinas, o sea, características perjudiciales. Entonces, la evidencia de estos falsos se iba a ver en la vida de sus seguidores. Entonces, o sea, si usted está siendo guiada por un ciego, al final usted va a ser también así, ciega. Entonces, ¿cuáles son las características de la vida de las personas que siguen a los falsos? Bueno, la primera característica es que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más a la personalidad que a la palabra de Dios. ¿Ve? Adoran a su criatura más que al Creador. Romanos 1:25. O sea, una de las características de los seguidores de estos lobos rapaces es que ellos son más fieles a ellos, a la persona, que a la palabra de Dios, y ellos adoran a la criatura más que a Dios, como dice Romanos 1:25. O sea, esa es la primera característica de los seguidores de esos falsos. Ellos adoran más a ellos, aman más a ellos que a Cristo y a su palabra. La segunda es que estará más interesado en sus propios deseos que en la honra y la gloria a Dios. Esta es la segunda. Están más preocupados en sus propios intereses. Usted ve que esta gente más andan por los panes y los peces. ¿Ve? Andan más por los panes y los peces. Mas, sin embargo, no le dan honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de estas personas se centra en el hombre y no en Dios. ¿Ve? Como dice 2 Timoteo 4:3. Entonces, estas personas se interesan más por sus propios intereses que darle honra y gloria a Dios. Usted le da honra y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando usted ama a Dios, usted aplica su palabra. Cuando usted ama a Dios, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted ama a Dios, de verdad, alabado sea el Señor, usted aplica lo que dice la palabra, pero esta gente está interesada más en sus propios deseos. Otra característica de estas personas que siguen a estos engañadores es que van a aceptar enseñanzas y tradiciones humanas, aun cuando estas se oponen a la palabra de Dios. ¿Ve? Como dice Mateo 7, en su verso 24 al 27. O sea, ahí te habla de dos cimientos. Una persona que oye la palabra de Dios, que la hace, ¿ve? Y edifica su casa en la roca. Y otra persona que no, sino que le edifica, ¿dónde? En tierra movediza. Una persona que va, usted lo ve que solamente escucha la palabra, pero no la aplica. ¿Entiende? Entonces, una característica de esta persona es que aceptan las enseñanzas y las tradiciones humanas, aun cuando éstas se oponen a la palabra de Dios. Y primera de Juan 4:6. Otra característica de estas personas es que tratarán de tener experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales. Aleluya. Y para ellos eso va a ser lo más importante. Sus experiencias religiosas que ellos tienen y sus manifestaciones sobrenaturales que ellos tienen. Entonces estas personas no toleran la sana doctrina, sino que buscan los maestros que le ofrecen la salvación por un espacio camino de la injusticia. O sea, estas personas, alabados al Señor, es como dice el verso 14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo enseñó que no se debía esperar que la mayoría lo siguiera a Él por el camino que lleva a la vida eterna. Relativamente, pocos entran por la humilde puerta del arrepentimiento genuino y se niegan a sí mismos para seguir a Jesucristo, esforzándose sinceramente por obedecer su mandamiento, buscando de verdad el reino de Dios y su justicia y perseverando hasta el fin en la fe verdadera, la pureza y el amor. Entonces, esta persona, es difícil para uno poder entrar al reino de los cielos. Uno tiene que volverse niño y ser humilde. Entonces, hoy día
vemos tantas personas que están contentas, alegres, porque están celebrando su encuentro porque abrieron las puertas. Y su excusa que ellos dan es que las farmacias, los supermercados están abiertos y los bancos, y que por qué tienen que estar cerrados. Hubieron unos hermanos que estaban orando al Señor, que querían tomar la Santa Cena, mas yo no lo sabía. El Señor me inquieta a mí y me enseña el rostro de una hermana de la congregación, orando. Y me enseña a la hermana. Digo yo, ¿qué será lo que el Señor quiere con esto? Lo que el Señor quería era que esos hermanos que oraron, que querían celebrar la Santa Cena, alabados al Señor, el Señor me dijo a mí, no abra las puertas, no es tiempo todavía, pero te voy a llevar a casa de fulano. Fíjese, la casa es una casa grande. Todos estábamos en un lugar distanciado. Era la naturaleza. No fue en un lugar de cuatro paredes, no. Celebramos la Santa Cena, alabados al Señor. Tomamos las precauciones que el Señor dijo, alabados al Señor, y ya, más nada. Pero el Señor me dijo bien claro, no es tiempo de congregarse en las iglesias. Es tiempo de estar calmado, pidiendo misericordia, orando. Así fue que Él dijo, Señor. Orando. Cada quien en su casa, orando, pidiendo misericordia, viniendo a mí. No se dejen dirigir por los hombres. La iglesia la dirijo yo. Así como la iglesia primitiva fue dirigida por el Espíritu Santo, así mismito ustedes tienen que ser dirigidos. No es tiempo de congregarse. No lo es. Así me dijo el Señor a mí. Por eso usted ve que estoy en mi casa, tranquila, esperando en el Señor. ¿Cuándo me voy a congregar? Cuando el Señor me diga. ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué hora? No lo sé. Solamente lo sabrá el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué quiere a su pueblo, a sus hijos, a su pequeña manada. Él sabe por qué lo tiene en su casa. Tranquilo. No solamente estamos escuchando la voz del Señor, sino que nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo. Respeto a todos aquellos que supuestamente el Señor le dijo que se congregaran. Yo no sé cómo los hermanos en esta cuarentena no aprendieron o dejaron atrás el espíritu de emoción, el espíritu de emocionalismo, el espíritu de desobediencia, sino que aún todavía siguen en lo mismo. Y están hoy hablando que el Señor está haciendo maravilla, que está haciendo milagro, que hoy entra a la iglesia en un avivamiento grande. ¡Oh! ¿Cuántos Saúl vemos que obedecemos a Dios a medias y creyendo que con tantos sacrificios estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero lo único que yo le puedo decir a ustedes, por último, es esto. Si usted quiere ir a su congregación, si se quiere congregar, allá usted. Si usted como pastor supuestamente no, que nosotros, el mundo se está, esto y el mundo, da vergüenza
Yo no diría ni que lo conozco a usted, porque usted está comparando la iglesia de Cristo con el mundo. La iglesia le pertenece a Cristo. El mundo le pertenece a Satanás. A Satanás. Obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, servicio a Dios o sacrificio personal. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. Ese pecado será asimismo el punto central de la apostasía final, profetizado por el periodo poco antes que Jesucristo vuelva a la tierra. Mateo 24, en su verso 11, verso 24. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 9 al 12. Segunda de Timoteo 4, en su verso 3, 4. Y segunda de Pedro, capítulo 2. La adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante sus ojos si no va acompañado de la explícita obediencia a Él y a sus justas normas, como dice Isaías 58:2, Isaías 59:2 y 1 Corintios 13. El pecado de adivinación es procurar manipular los acontecimientos, a las personas o el futuro por medio de los espíritus de los difuntos, como dice Levítico 19:26, Deuteronomio capítulo 18, su verso 9 y 12. La rebelión contra la palabra de Dios es similar a ese pecado, en el sentido de que ambos extrañan un rechazo al señorío de Dios y un intento por determinar el resultado de las cosas de una manera distinta a la manera de Dios. Además, ambos pecados apartan al transgresor de la protección de Dios y no lo pone bajo la destrucción y lo ponen bajo el destructivo poder de Satanás y los malos espíritus. Saúl fue rechazado, fue desechado. ¿Por qué? Porque Saúl siempre hacía las cosas a mitad. Jehová le dijo en Primera de Samuel, en su capítulo 10, en su verso 10, le dijo: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él sin el poder y profetizó entre ellos. Oh, perdón. Espérese. Es 13. Primera de Samuel 13, perdón. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente ha hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, el Señor le había ordenado específicamente a Saúl que esperara en Gilgal la llegada de Samuel, quien ofrecería el sacrificio y daría instrucciones en Primera de Samuel 10:8. Dios probó la obediencia de Saúl mediante la demora providencial de Samuel, más allá de lo acordado, 7 días. Desesperado y actuando de una manera presuntuosa, Saúl mismo procedió a ofrecer un sacrificio contrario a la palabra de Dios. Por cuanto Saúl dejó de guardar el mandamiento del Señor, Samuel le dijo que Dios le quitaría el reino. Aunque Saúl retuvo el reino por el resto de su vida, su hijo Jonatán no lo sucedería a él en el trono. Vemos aquí continuamente un escogido, un ungido, continuamente obedeció a los mandamientos de Dios y al final fue desechado. Lamentando el caso, hoy día hay muchas personas que una vez fueron escogidos por Dios, que alguna vez Jehová lo sacó del mundo, lo limpió, lo llenó de su Santo Espíritu, le dio su palabra, pero continuamente estas personas, por amor a la honra, por amor al dinero,
por amor a los aplausos, por haber aceptado la vanagloria de este mundo, le han dado la espalda al Señor. Hay muchos que andan ya como Saúl, desechado. Qué triste que usted en esta tierra viva diciendo, Cristo vive, Cristo vive. Qué triste que usted está dentro del pueblo de Dios y esté diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y usted se crea que usted es un siervo o una sierva. Pero que llegue el momento y la hora cuando usted o yo estemos cara a cara con el Señor y Él diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Para poder entrar al reino de los cielos hay una condición, y esa condición la puso el Padre. No todo el que me diga Señor, 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 entrará al reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de Jehová. El que tenga oído que escuche, así como acabo de hablar. El que tenga oído que escuche. Todos los que son ovejas de Cristo, que tienen al Espíritu Santo, saben muy bien que Jehová nos ha dado orden de abrir los cultos. Dios le bendiga, Dios le guarde.